Dios puso en mi corazón hablar sobre los objetivos económicos, ¿sí? Y evidentemente Dios prepara todo, porque el testimonio de nuestro hermano nos ayuda a entender cómo Dios trabaja en nuestra vida cuando nosotros queremos progresar, cuando queremos crecer en lo económico, ¿sí? El título que yo le puse a este tema que vamos a compartir es Dios primero en tus planes y objetivos económicos, ¿sí? Los que me han escuchado cuando me ha tocado estar, yo siempre trato de la palabra poder llevarla a lo cotidiano, a lo diario. Utilizo mucho ejemplos que pasan en mi vida y utilizo mucho las cosas que vivo con mi familia, con mis hijos especialmente, que me ayudan a entender cómo debo ser como padre y a veces me ayudan a entender cómo es nuestro padre con las actitudes de mis hijos y cómo yo reacciono frente a eso. Así que mi intención es que podamos poner a Dios primero en nuestros planes y en nuestros objetivos económicos y poder en lo cotidiano cómo podemos hacerlo y cómo podemos alcanzar aquellas cosas que nos hemos propuesto o que le pedimos a nuestro Dios, ¿sí? Lo primero que viene a nuestra mente, sí o sí, lo dijo el pastor más temprano, un texto, es cuando hablamos de lo económico, vamos siempre a Malaquías 3:10, ¿sí? Donde habla, lo vamos a leer porque es importante, es un versículo que todos conocemos, es necesario que lo repasemos cada vez que hablamos de economía, ¿sí? Versículo muy conocido que dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde, ¿sí? Esto es algo que los creyentes de mucho tiempo lo tenemos incorporado, muchos hemos podido obedecer en esto, ¿sí? Como decía nuestro hermano, quizá en un tiempo no lo hacíamos, pero apenas nosotros empezamos a ser obedientes, empezamos a ver la bendición de Dios. ¿Y cuántos pueden decir que Dios no nos hace faltar nada? ¿Sí? Dios nos provee todo lo que necesitamos, no nos hace faltar nada cuando nosotros somos obedientes. Pero, sin embargo, hay veces que en nuestro cotidiano vivir hay cosas que queremos cambiar, ¿sí? El pastor hablaba en la semana de que no está mal querer alcanzar algo más, ¿sí? Queremos a veces tener recursos para arreglar nuestra casa, para ampliar nuestra casa, a veces cambiar el auto, o a veces queremos un mejor trabajo, o como nuestro hermano, un trabajo donde nuestra remuneración sea superior, ¿sí? ¿Cómo llegamos, cómo podemos alcanzar esos objetivos económicos, esas metas económicas que tenemos en nuestro corazón? Y eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿sí? Yo estuve anotando unos 6 principios. Después que hice 6, digo, tendrían que haber sido 7, un número más acorde a Dios, me quedó 6. Pero bueno, el séptimo lo van a tener que buscar ustedes, de tarea para la casa, es decir, cuál es el séptimo principio para alcanzar aquellos objetivos espirituales económicos que tenemos, ¿sí? Hablábamos de que no está mal querer mejorar, querer prosperar, querer tener mejor trabajo, mejor casa. En la palabra de Dios, cuando hace referencia al dinero, en ningún momento habla de que el dinero es malo, ¿sí? Si leemos en 1 de Timoteo 6:10, habla de lo que sí es malo, que es el amor al dinero, ¿sí? En 1 de Timoteo dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, por codiciarlos algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Bien, sin caer en el amor al dinero, que no nos va a hacer para nada bien, sí sabemos que para lograr cosas necesitamos dinero. El dinero no es malo, necesitamos el dinero, necesitamos para alcanzar aquellas cosas materiales que queremos, necesitamos el dinero. Yo estuve anotando unos 6 principios, como les dije, ¿sí? Y los vamos a ir viendo y vamos a ir hablando un poquito de cada uno de los principios. El primer principio que yo vi que teníamos que incorporar para alcanzar aquellas metas económicas es cortito. El primer principio dice pedir, ¿sí? Pedir, solamente eso, ese es el primer principio, hay que pedir. Debido a mi trabajo, yo ando mucho, a veces en la siesta, muchos kilómetros, voy a un lugar a otro y a veces
bueno, todos saben los calores que están haciendo estos días, especialmente estos meses, diciembre, enero. Y yo la verdad que tengo la bendición de tener un auto que tiene aire acondicionado. Entonces yo me subo, prendo el aire acondicionado y yo me traslado y realmente no paso calor, ando muy bien. Pero cuando llego a los lugares, yo a veces voy a una bodega y tengo que dejar el auto en una zona, ir a cargar cajas, y ir acarreando cajas, y voy y vengo, y la verdad que a veces paso unos calores terribles, esa es la verdad. Después entro a las oficinas a buscar los remitos y toda la gente está fresquita, con su aire, está todo bien, y a mí me caen las gotas de transpiración. Y normalmente nadie me ofrece nada, pero si yo digo, ¿me podés convidar un vaso de agua? Ahí nomás, hay 2 o 3 que se paran, y se paran, sí, pasá, vení, pasá a la cocina, ¿querés agua fresca? Acá tenés el dispenser, ¿querés agua mineral? Entonces, pero si yo no pido, nadie me dice, ¿querés un vaso de agua? Entonces muchas veces no recibimos las cosas porque no pedimos. Entonces el principio número 1 es pedir. Obviamente que lo pedimos a Dios en oración. Muchas veces decimos, Dios sabe el deseo de mi corazón, Dios sabe lo que yo quiero, lo que anhelo, pero Dios necesita que nosotros pidamos, ¿sí? Tenemos que pedir. Ese es el principio número 1 y vamos a leer en la palabra de Dios en Filipenses 4:6, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿sí? La palabra va más allá aún y dice, no solo pidan, sino que den gracias porque vamos a recibir lo que estamos pidiendo. El principio número 1, entonces, que yo anoté, es pedir. Bien, vamos con el principio número 2. El principio número 2 dice ser específico, ¿sí? Tenemos que ser específicos. Yo trataba de imaginarme un cuadro de cómo Dios escucha nuestras oraciones cuando le estamos pidiendo algo. Y yo me lo imaginaba a Dios y con una persona o un hermano creyente o no, una persona que ora a Dios y le está pidiendo una bicicleta. Entonces Dios llama al encargado de las bicicletas. Entonces dice, ¿tenemos bicicleta? Sí, tenemos un montón de bicicletas. ¿Qué bicicleta? Y tenemos que esperar a ver que termine la oración el hermano para ver qué bicicleta. Entonces una bicicleta, qué sé yo, rodado 26. ¿Tenemos? Sí, tenemos. Y un ángel anotando específicamente lo que está pidiendo, ¿sí? Rodado 26. ¿Y de qué color? Pregunta Dios. Y no, todavía no dice. Seguimos escuchando la oración, dice, quiero una bicicleta turquesa como la del pastor Richard. Entonces, tenemos bicicleta turquesa como la del pastor Richard, con campanita, dice, con campanita, listo. Entonces tenemos que ser específicos. Tenemos color, sabemos qué bicicleta es, tenemos todas las características. ¿Y por qué es necesario esto? Porque cuando nosotros pedimos y somos específicos, Dios no hace magia. Dios no es que al otro día vamos a salir, abrimos la puerta y aparece nuestra bicicleta turquesa con moño, lista para usarla. No, porque eso sería magia. Dios no hace magia, pero cuando nosotros pedimos y somos específicos, Dios empieza a armar, como se imaginan, como un gran rompecabezas. Empieza a armar las piezas del rompecabezas para guiarnos a alcanzar ese objetivo que nosotros estamos pidiendo, para poder llegar a alcanzar esa meta, ¿sí? Entonces, en este caso yo puse un ejemplo de la bicicleta, pero Dios empieza a acomodar cosas y a utilizar todos los recursos que tiene Él, que son ilimitados, personas, empresas, promociones bancarias, por ejemplo. Empieza a usar todo lo que está a disposición de Dios para que nosotros podamos alcanzar exactamente lo que le hemos pedido, ¿sí? Bueno, en estos días se celebra, festeja, no sé cómo se dice, Reyes, ¿sí? En donde normalmente hacemos un regalo a nuestros hijos. Nosotros con nuestros hijos acordamos que para Navidad y para Reyes, nosotros como padres les hacemos un regalo, no le hablamos del señor de rojo barbudo, ni de que tiene que cortar pastito, no le decimos ninguna de esas cosas, le decimos que nosotros le damos un regalo, ¿sí? Y ellos se nos adelantaron y entre ellos han charlado el regalo que iban a pedir. Y digo que a veces tenemos que ser como niños, que ellos ya piden puntual lo que piden, no esperaron que nosotros, mire, le trajimos una sorpresa. Entonces vinieron y nos plantearon que querían un arco de fútbol, ¿sí? Y seguro, y un metegol, no, un arco de fútbol. Y un arco de fútbol, específico, querían un arco de fútbol.
hablamos con mi esposa, ¿podemos comprar un arco de fútbol? Y sí, busquemos, nos pusimos a buscar, si no lo encontramos lo hacemos. Bueno, terminamos comprando caño, cortándole, hicimos el arco de fútbol y ellos están contentos, pero ellos pidieron específico. Ellos tienen la confianza necesaria para decir, papá, quiero esto, ¿sí? En eso tenemos que aprender, porque nuestro Padre Celestial tiene aún todo lo que está a su disposición. Entonces debemos ser específicos como los niños y decir, queremos esto. Y es lo que nuestro Padre Celestial nos va a dar. Bien. En la palabra encontramos, en el libro de Gedeón, yo no lo puse porque es larga la historia de Gedeón, pero si usted lo busca después en el libro de los Jueces 6, Gedeón es llamado a liberar al pueblo de Israel contra los madianitas, ¿sí? Contra un pueblo enemigo muy numeroso, y Gedeón le pide pruebas, le pide una señal a Dios, pero no le pide cualquier señal, no le dice, bueno, que pase algo, no, le dice específicamente, le pide que sea señal de que si es verdad que él va a liberar al pueblo de Israel, le dice, yo voy a sacar un vellón, que entiendo que será un pedazo de alfombra, de cuero, algo así de la época, y que cuando caiga el rocío solamente se moje el vellón y todo lo demás quede seco. Bien específica la prueba que le pidió. ¿Y Dios qué hizo esa noche? Hizo que cayera el rocío, que todo quedara seco y solamente se mojara el vellón, ¿sí? La mayoría conocemos esa historia. Él le dice, después Gedeón le dice a Dios, no te enojes, pero ahora quiero al revés. Quiero poner el vellón, que caiga el rocío, que se moje todo, menos el vellón. Y Dios le responde, con la prueba específica que pidió, le responde tal cual lo pidió Gedeón. Y él así supo que iba a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Dios quiere que seamos específicos, ¿sí? Para pedir nuestras cosas. Bien. El principio número 3. Confiar, vamos con el 3, confiar en Dios y no en tu inteligencia. Confía en Dios y no en tu inteligencia. Miren, muchas veces nuestra inteligencia y nuestra mente es el principal enemigo para alcanzar las cosas que nosotros queremos o que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nuestra mente es la que empieza a bloquearnos, nos empieza a traer pensamientos, no, es mucho, es muy caro, no, la situación del país no vas a poder cambiar, arreglar la casa, comprarte una casa, cambiar el vehículo, comprarte la bicicleta turquesa. Nuestra mente nos empieza a batallar, ¿sí? Y para explicar un poquito cómo trabaja nuestra mente, hay una película que es muy conocida, por lo menos en su tiempo, que se llama El Último Samurái. Yo quería compartir un videíto con eso. ¿Quiénes han visto la película El Último Samurái? ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Algunos la han visto, sí, otros no. Bueno, yo los pongo en contexto de la película. Se trata de un soldado de Estados Unidos, un soldado norteamericano, algo así como en el año, no sé si 1800 y algo, que lo contratan para pelear en Japón, del ejército de la República de Japón, contra los samuráis, ¿sí? A él lo contratan, era un soldado condecorado, con una inteligencia superior, con una formación superior, era un gran guerrero, y le contratan por dinero para ir a pelear en el ejército de Japón contra los samuráis. En una de las batallas, este soldado termina preso de los samuráis, y se lo llevan a la aldea, termina prisionero, eso quise decir, prisionero. Y con el tiempo él empieza a hacer una relación, empieza a charlar con los samuráis, y los samuráis le empiezan a enseñar a pelear, no como él había aprendido, con todo su intelecto, con toda su formación militar, sino a pelear de otra manera, ¿sí? Y si bien esto está aplicado a un sistema de lucha, a un sistema de que él quería superar al otro samurái, muchas veces nos pasa eso, nuestra mente nos juega en contra, y es el enemigo número uno que tenemos cuando le pedimos a Dios algo. Nuestra mente empieza, no se puede, es mucho, piensa en otra cosa, en algo más sencillo, si nada te va a faltar, no te hace falta cambiar el auto o alcanzar o tener un mejor trabajo si todos los días tenés para comer. Entonces, acá es donde tenemos que dejar a nuestra mente de lado
y, como dice el principio, confiar en Dios y no en nuestra inteligencia, no en lo que nos dice nuestra cabeza, ¿sí? Y el versículo que vamos a leer respecto a esto es Proverbios 3:10, que se lo tomé prestado a Gabriela, que le tocó dar la palabra el martes, y digo, este versículo me sirve, así que yo voy agarrando los versículos que me sirven para así. Proverbios es 3:5, a lo mejor te lo pasé mal. 3:5, ahí está. ¿Qué dice? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y muchas veces a mí me ha pasado que al pedirle algo a Dios y ver que la respuesta a Dios no viene, empiezo yo con mi mente a decir, ¿y si voy allá? ¿Y si hablo con este? Y allá tengo un político que es conocido, que es amigo, tengo un conocido en el IPB para la casa. Entonces empieza nuestra mente a trabajar, nuestra inteligencia y querer resolver nosotros, y no descansar y dejar que Dios arme ese rompecabezas que está armando cuando ya le hemos pedido aquello que queremos. Bien, principio número 4. Bien, principio número 4 dice estar alertas a la dirección del Espíritu Santo. Estar alertas a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y por qué le digo que tenemos que estar alerta? Porque cuando ya pedimos, cuando ya fuimos específicos, cuando no dejamos que nuestra mente nos sabotee eso que estamos queriendo, tenemos que empezar a caminar hacia lo que queremos lograr. Y es cuando el Espíritu Santo va a empezar a hablarnos, porque Dios va a utilizar personas, como le decía yo recién, la radio, la tele o una propaganda que nos va a direccionar a cómo vamos a alcanzar aquello, ¿sí? Quizá al hermano que pedía la bicicleta va a prender la radio y va a decir bicicletas Evolution, 50% de descuento en bicicletas turquesas. Entonces sí, es por ahí donde tengo que ir, es la forma en que yo voy a alcanzar. Tenemos que estar atentos porque Dios dice que habla de muchas maneras, ¿sí? No habla de una sola, habla a través de su palabra, pero habla a través del pastor, habla a través de un hermano, habla a través de una persona que no es creyente y que nos dice algo y que nos direcciona hacia donde nosotros tenemos que ir, ¿sí? Debemos estar alertas. Primera de Corintios 16:13 dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Me quedo con esa palabra, manténganse alertas, ¿sí? Tenemos que estar, este principio es importante estar alertas porque Dios nos va a ir direccionando para que nosotros alcancemos aquello que le hemos pedido. El principio número 5 es no dudar, ¿sí? Hemos hablado muchas veces de esto. Mire, apenas nosotros estamos encaminados a lograr aquello que le hemos pedido, el enemigo va a traer la duda a nuestra vida. ¿Y por qué? Porque el enemigo sabe que si nosotros alcanzamos algo, si nosotros logramos y nos proponemos algo en el Señor y lo alcanzamos, puede ser hoy una bicicleta, pero el enemigo sabe que mañana va a ser un alma, que va a ser un ministerio, que va a ser una ciudad, que va a ser un pueblo donde vamos a alcanzar a gente para Cristo. Entonces el enemigo no va a tratar de esos rompecabezas que yo digo Dios que va armando, él va a tratar de robarse las piezas y va a tratar de desordenar, va a traer duda para que nosotros desertemos y no sigamos hasta llegar a ese objetivo que nos hemos propuesto. La palabra de Dios está en Santiago, es conocida, también dice Santiago 1, 5 y 6, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Creo que me faltó un versículo, el 6. Ajá. El versículo 6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Sí? ¿Cómo tenemos que pedir? Sin dudar, sin dudar. Entonces, el enemigo va a traer duda y nosotros tenemos que persistir para no dudar y poder alcanzar lo que estamos pidiéndole a Dios. Y el principio número 6, si me dejan voy a tomar un poquito de agua.
y es el más importante de todos, y habla sobre la fe, sobre tener fe. Lo veíamos también en el pasaje anterior, que tenemos que pedir y tener fe y sin dudar, ¿sí? En el libro de Romanos 12:3, la palabra de Dios habla que dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, ¿sí? No hay ningún creyente que deba decir o que pueda decir: yo no tengo fe, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que a cada uno le ha dado una medida de fe. Ahora, ¿cuál es el problema? Que a veces esa medida de fe es así, y lo que yo quiero alcanzar es alto como, no sé, es muy grande. Entonces a veces nuestra fe debemos desarrollarla, debemos hacer que crezca. Eso lo hacemos, la palabra dice claro que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Debemos leer la palabra en nuestro devocional diario, en nuestra búsqueda, en congregarnos. La fe, nosotros tenemos que ocuparnos de que nuestra fe crezca para que podamos alcanzar también aquellas cosas que nos hemos propuesto, ¿sí? Estos principios de lo que yo estoy nombrando no es solo para algo económico, esto es para todo. Solamente que yo me concentré en decir, vamos a hablar cómo son los principios para lograr nuestros objetivos y nuestras metas económicas. Pero esto lo aplicamos a cada una de las áreas de nuestra vida, ¿sí? Fíjese, también vamos a leer en el libro de Mateo 15:28, de la mujer cananea, que es un pasaje conocido también, que después de tener un diálogo la mujer cananea con Jesús, Jesús concluye este diálogo y le dice: mujer, grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras, y desde ese mismo momento quedó sana su hija, ¿sí? La fe de la mujer cananea era a la medida de lo que estaba pidiendo, ¿sí? Era una fe grande. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos de que nuestra fe sea grande, porque si no podemos aplicar todos los puntos, todos estos principios del 1 al 5 como tengo yo, pero si no tenemos fe no vamos a lograr alcanzar. Y no sé si tengo unos minutitos más, 20 minutos más tengo, 5 minutos. ¿Qué pasa? Esto que yo anoté realmente lo pude experimentar, porque muchas veces me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que nosotros decimos, sí, es Dios, es todopoderoso, es sanador, proveedor, pero vemos que en nuestra vida a veces decimos una cosa, pero nos cuesta vivirla, nos cuesta a veces experimentar todo lo que dice la palabra. Y yo brevemente les quiero contar un testimonio de una meta económica que pude alcanzar cuando empecé a comprender estos principios y cuando los empecé a aplicar. Si bien los empezaba a aplicar y medio como que iba aprendiendo mientras me equivocaba, pero yo puedo dar fe de que esto lo apliqué en un objetivo concreto y pude ver la mano de Dios y pude alcanzar esa meta. Lo voy a contar muy rápido, pero voy a marcar algunos puntos porque son digamos, estos principios son los que yo viví y que fui experimentando para lograr una meta. Yo hace bastante tiempo, por mi trabajo estaba necesitando una camioneta, un vehículo utilitario, y yo tenía motos en ese momento, y yo estaba aprendiendo estos principios y estaba buscando de Dios, y mi fe estaba creciendo porque yo estaba en un tiempo muy especial de mi vida, y entonces empecé a aplicar estos principios y le dije: Señor, yo necesito una camioneta, ¿sí? La camioneta pedí, lo presenté en oración, le agradecí porque sabía que Él me lo iba a dar. Fui específico, busqué el vehículo que más se adaptaba a lo que yo quería, porque yo después iba a necesitar poner asientos para llevar a mi familia y que es lo que era más económico de mantener. Bueno, busqué el modelo exacto que me gustaba, que venía equipado, y era una camioneta Fiat Cubo, no importa que no la conozcan, era específicamente eso, era un vehículo que se hacía en Turquía y que venía hermoso, con todo lo que a mí me gustaba. Yo decía, esta es la camioneta que yo quiero porque es la camioneta que me va a servir y que me gustaba. Bueno, era la camioneta que yo le había pedido a Dios. Y ahora, un detalle. Cuando fui específico le pedí esa camioneta, le pedí la fecha que la quería
el color, y el problema es que no tenía plata, no tenía dinero para comprarla, porque con plata era fácil, iba a la agencia, así, dame esa, y la compraba. Esto fue en el mes de septiembre. Yo le pedí a Dios que antes de que terminara el año yo quería esa camioneta, ¿sí? Y yo tenía ahorrado como para los gastos de entrega. Vio que cuando, no sé, los que han comprado un auto, uno saca un 0 kilómetros y le dicen, bueno, los gastos de patentamiento y entrega son estos. Es un monto importante, pero no es significativo en relación al valor de lo que vale un vehículo. Yo tenía para los gastos de entrega nomás. Y lo primero que tuve que hacer, estar alerta. Digo, ¿cómo voy a hacer? Pasé por la agencia, pregunté, y estaba tratando de estar alerta de cómo lo iba a hacer, cómo iba a yo conseguir ese objetivo. Y la verdad que Dios utilizó a 2 personas. Primero, una persona que en un grupo de fútbol, después de jugar al fútbol, tomando gaseosa, hizo el comentario de que tenía 2 planes de ahorro Fiat y quería vender uno porque no podía pagar los 2. Yo era muy lento en ese momento y yo como que lo escuchaba, pero no prestaba atención. Y después en mi casa decía, pero si yo quiero una camioneta Fiat y él me está vendiendo un plan de ahorro, ¿no será por acá? Por eso le digo de estar alerta. Cuando yo hablo con esta persona me dice, me explica cómo es el sistema de los planes, me dice, mira, es así, es por sorteo, licitación, Le digo, bueno, ¿y cuánto vale? Vale tanto. Bueno, me interesa, le digo, bueno, él me dice, mira, acá está el plan. Yo no te cobro nada, vale tanto. Pero vos cuando saques tu vehículo me podés empezar a pagar a mí en cuotas, como querás, como podás, porque yo no necesito la plata, lo que necesito es no sacarme encima uno de los planes para no atrasarme y poder seguir con uno de los planes. Entonces hasta ahí me dieron el plan, fuimos, me acuerdo pagué 500 pesos nada más, que fue las firmas del traspaso de ese plan. Hasta ahí tenía el plan, ahora tenía que salir sorteado o licitar, que no tenía dinero para licitar, o sea, tenía que salir sorteado. Entonces yo al otro mes miraba la lista de a ver si salía sorteado, bueno, por computadora se veía, y obviamente salí sorteado, o sea que ya tenía la posibilidad de sacar el vehículo. Y acá es donde vino la duda, porque el vehículo que yo estaba pagando en ese plan no era el vehículo que yo quería, sino que era un vehículo más económico, también utilitario, pero más económico. Entonces yo empecé, y bueno, ¿y será este, señor? Porque yo no tengo la plata para el cambio de modelo. Y si saco este, y yo tenía 15 días para decidir, o poner el dinero del cambio de modelo, o sacar el vehículo ese. Digo, voy a esperar, y voy a estar alerta. Y una mañana que mi esposa me pide que la lleve a la casa de un matrimonio a llevar unas cosas, algo de la iglesia, nos sentamos a tomar mate, y me preguntan, ¿cómo te fue con eso? Una persona que sabía, un conocido, un amigo que sabía ¿cómo te fue con lo del plan? Y le explico, mira, sí, me salió todo, pero tengo que decidir si lo saco o no. Estoy tratando de ser breve, porque tendría que tener un dinero. Bueno, me dice, no te das problema, yo te doy el dinero. Dice, yo estoy ahorrando para hacerme una casa, pero no, hasta dentro de 2 años no voy a construir. Dice, yo te doy el dinero y vos me lo pagás como podás. Y yo no, era duro. Digo, bueno, lo voy a pensar, porque mente, lo voy a pensar. Llego a mi casa y me están dando el dinero, me dicen que lo pague como pueda, lo voy a pagar con el trabajo que genere la camioneta. Le llamo y le digo, te recibo el dinero. Bueno, voy, llevo el dinero, deposito el dinero. Hasta ahí, 500 pesos había pagado. Era todo lo que había puesto para sacar un vehículo 0 kilómetros, ¿sí? Entendía que Dios iba a hacer la obra. Sabía que Dios, porque no había forma de que yo pudiera sacar un vehículo 0 kilómetros sin dinero. Sin embargo, Dios me fue direccionando para llegar a ese momento. Cuando leemos el contrato me dicen, bueno, sí, como no, está todo listo, tiempo de entrega de 30 a 120 días, dice el contrato. Y ya estábamos en diciembre, casi fines de noviembre, digo, 30, 120 días. Y mirá llegar a la camioneta, pues yo se la había pedido antes del fin de año. Pasó todo el mes, yo pasaba, cada vez que pasaba por ahí preguntaba, ya me veían de lejos, no llegó, me decían, para que no, ya me era re pesado. ¿Llegó la camioneta? No llegó la camioneta. Llegó el día 31 de diciembre, un día como hoy, así, mucho calor. Yo fui a trabajar mediodía, llegué a mi casa, 1:30 era, me iba derecho a la ducha a bañarme, y siento el perro que ladra. Y me asomo y había un cartero con su camisita, los de Oca, ¿cómo es el color? Lila. Azul, lila, no sé, bien perfecto, era un cartero de Oca, todavía me acuerdo de la camisa, me acuerdo.
Y me asomo, sí, digo, Carmona, traigo una carta de documento. Y digo, ¿qué pasó? ¿Una carta de documento? Sí, recibo la carta de documento. Abro, decía, estimado Diego Carmona, queremos informarle que se encuentra disponible su unidad para retirar de lunes a viernes, qué sé yo. El 31 de diciembre, como yo lo había pedido, el señor a la 1:30 de la tarde me llegó la carta donde mi unidad estaba disponible. A todo eso yo ya dudaba y decía, no, pero que el Señor es más sabio y me lo va a dar el año que viene para que sea un vehículo con otro año, entonces yo... Y no, el Señor fue específico. Y hasta ese momento yo había pagado 500 pesos. Tenía que ir a retirar mis 0 kilómetros y solamente había pagado. Por supuesto que devolví el dinero. Como yo tenía moto, el chico que me vendió el plan necesitaba una moto porque tenía un delivery. Me dice, ¿tenés una moto? Sí, bueno, arreglamos con la moto. El otro amigo que me prestó el dinero, le dijimos, bueno, te devuelvo por semana tanto, como yo trabajaba en la camioneta, y semana a semana le fui devolviendo. El Señor me ayudó a pagar. No hizo magia, que apareció la camioneta con un moño, aunque en la agencia te la dan con un moño, pero Él fue acomodando todas las piezas, como yo le digo, del rompecabezas para poder lograr. Por eso estos principios, iglesia, véalos, ocúpelos, porque yo lo he experimentado y sé que como fue una camioneta, puede ser una casa, una bicicleta, un mejor trabajo y aún en otras áreas de nuestra vida, ¿sí?